buenas. Muy buenas tardes. Mi nombre es César Augusto Sandoval Rosa. En esta ocasión haré un resumen del libro Escuelas Creativas del autor Kim Robinson, la cual nos presenta un lema muy interesante, que la revolución está transformando la educación. Esto como parte del curso de planeamiento educativo como parte del primer parcial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual comenzaremos como primer punto realizando una breve introducción. Y en primer lugar, hacemos una pregunta en la cual le daremos respuesta. ¿Para qué sirve la educación? Con esta pregunta, el autor de este libro nos introduce y nos responde que la educación nos sirve para capacitar a los alumnos para que puedan comprender el mundo que les rodea y conocer sus talentos naturales que poseen, con el objeto que puedan convertirse en ciudadanos activos y compasivos, en la cual, partiendo la visión de dicho autor mencionado al principio sobre la educación, haremos un repaso sobre los capítulos que componen este libro, en la cual hacen que la educación sea más creativa. Ahora comenzaremos a desarrollar el primer capítulo, que es volver a lo básico. ¿Y en qué consiste este capítulo? En este capítulo se va a analizar en que volver a lo básico en las escuelas, aún en la actualidad, se da en una buena parte de las escuelas, pues la educación ha sido uno de los problemas grandes en Guatemala. Una de las razones es por los asuntos económicos, que a veces los estudiantes no tienen fondos como recursos para sostenerse, para poder ir a un establecimiento educativo, o la familia no puede ayudarlo, tiene que empezar a trabajar desde muy temprano. Otra de los problemas que afectan a la educación es por las culturas que existen en las escuelas. Por ejemplo, hablando en este contexto, podemos hablar sobre la religión, la raza o la edad en que el estudiante se encuentra. Otro de los motivos por los cuales el estudiante ha encontrado dificultad son por motivos sociales. Y esos motivos sociales, ¿cuáles pueden ser? Por la edad, por el sexo o por acoso hacia los estudiantes. Porque cuando uno empieza a estudiar, también se dan esos problemas sociales de que hay bullying, lo maltratan al estudiante, maltrato infantil de parte del docente o de los propios estudiantes o de los mismos compañeros entre ellos mismos. Y por último está por motivos personales. Ese puede ser por motivo personal, puede ser laboral, porque ya no pueda continuar el estudiante seguir estudiando, y que haga que muy raro que ya no pueda continuar por cuestiones de que ya no le da tiempo para salir a estudiar, ya no importando el nivel académico en el que se encuentre. Pues desde muy temprano a veces los padres nos llevan a que inculcan a los niños a comenzar a trabajar por cuestiones de que no tienen para darles para seguir estudiando.
Ahora los objetivos por los cuales se rigen este movimiento son para aumentar los niveles académicos y preparar a los alumnos para el mundo laboral en diferentes áreas, las que quieran los estudiantes desarrollar cuando adquieren algún conocimiento. Continuando con el siguiente capítulo, vamos ahora al capítulo número 2, que es cambiar la metáfora. En este capítulo, el eje central lo encontramos ante un tipo de educación basada en fines de carácter industrial, cuyo propósito es moldear a los alumnos para que reúnan ciertos requisitos, en la cual se trata de un sistema de ganadores y perdedores. Acá podemos poner muy en contexto de que a veces los docentes clasifican a los estudiantes. Él es de los grupos de los ganadores, él es del grupo de los perdedores. Y no debe de ser así, porque a veces a los alumnos los tratan como productos y no como personas, en las cuales con diferentes formas de pensar de los alumnos, a veces incurren mucho en los sentimientos y en las motivaciones de querer continuar estudiando. Con este modelo también se centra en la producción y en el rendimiento, de la cual los estudiantes a veces se sienten desanimados. Quizás antes fue eficaz durante un tiempo, pero al día de hoy en la educación ya no se puede aplicar eso, de que traten a los alumnos como ganadores o perdedores. Pues ya ahora la educación va avanzando y cada vez tenemos que tratar a los estudiantes de una manera eficaz, pues la educación ha ido avanzando, porque como actualmente hemos vivido ante una pandemia que la cual hubo que a veces clasificaban a los estudiantes, él no puede, él sí puede. Entonces debemos de cambiar esa metáfora de esa visión que los docentes deben de tener, que no nos deben de tratar como ganadores o perdedores. Todos tienen el mismo fin y la misma capacidad de adquirir conocimientos. No somos productos, no somos personas, somos humanos y debemos adquirir más conocimientos, no importando el nivel académico en el cual se encuentra. Continuando con el resumen, en este capítulo hablaremos de cambiar las escuelas. En este capítulo conoceremos que en cualquier tipo de transformación en el sistema educativo actualmente debemos empezar a modificar pequeños cambios, lo cual comienza que si una persona comienza el cambio, las demás personas alrededor se desencadenarán un efecto dominó. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros queremos cambiar la educación, los demás lugares, establecimientos educativos van a querer usar ese mismo método. Si nosotros usamos los docentes utilizan metodologías nuevas y motivadoras con los estudiantes, habrá un cambio muy grande en los establecimientos. Porque además para que se dé este cambio se deben adoptar un enfoque que se tenga en consideración a todos los componentes del mismo, desde las propias escuelas hasta los políticos. Porque ahorita los políticos nos han ofrecido tanto que para este gobierno que viene para el 2024, que nos dicen, nos ofrecen que vamos a cambiar las escuelas y todo, pero a veces no hay cumplimiento. Y algunos líderes empresariales que dicen, vamos a apoyar a la educación para que se engrandezca en el país de Guatemala. Entonces,
Para terminar este capítulo, debemos de entender de que hay que adoptar cambios que tengan enfoques constructivistas, no con métodos que no sean de beneficio para los estudiantes. Continuando con el resumen, ahora continuamos con el capítulo número 4. En este capítulo nos indica el autor que los niños son apéndices innatos, en cambio que al momento de querer aprender presentan muchas dificultades a la hora de querer aprender algo, ya sea en nivel primario, nivel básico, nivel diversificado, porque los docentes implementen metodologías, ya sean que él no puede, él no lo hace, entonces los estudiantes en ese momento a veces se sienten desmotivados. Es que la maestra no me quiere enseñar bien lo que yo quiero aprender. Entonces, porque a veces el problema no es la metodología, es la forma en la que están enseñando a aprender. Y para desarrollar esas capacidades innatas de los estudiantes, el autor del libro, King Robinson, nos afirma 4 ideas que sustentan a la educación. Número 1 es reconocer que la inteligencia es diversa y polifacética. En este contexto podemos analizar de que hay muchas formas de pensar, de analizar. Pongo como ejemplo las 8 inteligencias múltiples: la inteligencia interpersonal, interpersonal, musical, y entre varias. Entonces, podemos encontrarle muchas capacidades a los estudiantes en ese momento. Reconocer que los estudiantes tienen muchas inteligencias y a veces el docente se centra en que el estudiante no posee no es inteligente, que no, ellos dicen no pueden, y ahí se queda. Número 2, capacitar a los estudiantes para que desarrollen sus intereses y cualidades personales. Ahí debemos de identificar qué es lo que el estudiante le interesa saber. Por ejemplo, en el área de matemática, ahora en este momento, lo del área de física, biología, química, entre muchos cursos en las cuales hay muchos estudiantes que les interesa conocer y apoyarles a desarrollar sus cualidades personales. No decirle, no, usted no puede esta cualidad, usted no la posee, usted no puede en esa área. Claro que todos podemos, porque todos poseemos las mismas cualidades personales. Ahora, número 3, está adoptar el horario al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Ahora existen 3 jornadas en este sistema educativo. Está el matutino, el vespertino y el nocturno. En el matutino, por muchas razones, ahora está el nivel, casi la mayoría de establecimientos se dan en el nivel primario. También el matutino, el vespertino, tal vez puede ser también para los estudiantes de nivel básico o diversificado. Y el nivel nocturno, en muchas ocasiones, se pueden adoptar para estudiantes que no pudieron continuar anteriormente estudiando o personas que son universitarias. Porque existe en nuestra casa de estudios de la universidad, tenemos plan diario que funciona en la nocturna. Y por último, la número 4 está emplear métodos de evaluación que estimulen el progreso y el rendimiento de los estudiantes. Como anteriormente se mencionaba,
Hay que adoptar horarios para que los estudiantes puedan seguir estudiando. Continuando con el siguiente capítulo, que es el número 5, es que el título es El arte de enseñar. En este capítulo vamos a descubrir que enseñar es más que una simple profesión, es un arte, pues una de las claves para transformar la educación es la enseñanza, pues se combina en el enfoque tradicional y en el enfoque progresista. Muchos han pensado que la enseñanza empieza desde muy temprano, y es cierto. La enseñanza comienza desde el nivel primario o preprimario, para irme tan lejos, y termina hasta los niveles más altos, superiores, que existen actualmente en nuestro sistema educativo. Pero todo docente tiene 4 funciones principales, las cuales son: una, motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, cosa que hay muchos docentes que no aplican esa motivación. En lugar de motivarlos, los desmotiva a los estudiantes a continuar, a seguir en el proceso. Hay en algunos momentos los estudiantes ya no quieren continuar porque diferentes cursos o áreas son complicadas para ellos. No comprenden la forma de enseñanza del estudiante. Otra de las funciones de los docentes es la número 2, que es facilitarles el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? De que el docente debe utilizar metodologías y técnicas que sean comprensibles para el estudiante a la hora de querer enseñar. No es imponer metodologías, por ejemplo, usted debe hacer esto porque yo lo estoy ordenando. No, debe ser una metodología constructivista donde el estudiante construya su propio conocimiento. Número 3, tener expectativas positivas, sobre todo cada uno de los estudiantes a cargo. ¿Qué quiere decir esta función? Que dice que nosotros, como que los docentes deben tener expectativas positivas. Yo conozco a tal estudiante, yo sé que él va a poder lograr que salir en mi curso, pero hay veces, me toca con tal estudiante, yo no, con él no debe ser así. A los estudiantes se les debe tratar de la misma manera, no importando su condición, su raza, su edad, el tamaño. El trato debe ser el mismo. Y número 4, capacitarlos para creer que en sí mismo y aprender de una forma autónoma. Que los docentes deben capacitar que deben de creer que ellos sí pueden, que no, yo no puedo hacer esta tarea muy complicada. No es así. La educación no debe de ser tradicional, debe ser constructivista, y debe de enfocarse a que deben aprender de una manera igualitaria. ¿A qué quiero llegar? Que debe ser autónoma. Continuamos con el siguiente capítulo, que dice: ¿qué merece la pena saber? En este capítulo se recomienda que el plan de estudios debe partir de 8 competencias, las cuales son: curiosidad, creatividad, comunicación, colaboración, composición, la calma, civismos, que una vez adquiridas se capacitarán a los estudiantes para afrontar todo tipo de desafíos en la cual se encuentran en el largo caminar de los estudiantes, ya sea desde como
al principio, anteriormente mencionadas, existen muchos niveles. Por ejemplo, está el nivel preprimario, primario, básico, diversificado, y el nivel superior, que es el nivel universitario. Entonces, cada nivel nos da un reto y un desafío de continuar. Además, el plan de estudios actualmente debe ser dinámico y combinado a programas técnicos, profesionales y académicos, con el fin de favorecer en la interdisciplinariedad y ofrecer al alumno la posibilidad de partir de sus intereses y posibilidades que él posee desde los niveles que anteriormente se han mencionado. Continuando con el resumen, ahora vamos con el capítulo número 7, que es un tema muy, muy esencial para los docentes, que es exámenes y más exámenes, que llegando en un contexto es la evaluación. Pues en este capítulo se va a constituir que una de las partes más importantes del proceso educativo son los exámenes, pero a veces los exámenes normales se han convertido en una obsesión condicionada por parte del docente por la metodología que se aplica en las aulas, que como anteriormente en este video lo he mencionado, de que existen metodologías buenas y metodologías muy malas, en las cuales los docentes no las han implementado de manera errónea, porque los docentes deben evolucionar hacia otros métodos de enseñanza y no centrarse en lo que sabe el estudiante, sino que en lo que son capaces de saber o hacer al mismo en ese momento. Porque todo lo aprendido en el contexto, ya sea desde el nivel primario al nivel universitario, ya es algo que se aprende para la vida, que se aprende la forma de querer vivir. Todo lo aprendido en todos los niveles tienen sus ventajas y sus desventajas, porque todo lleva se encadenan. Entonces, para seguir continuando, la evaluación debe tener en cuenta el contexto y las dificultades que hay para aplicar la prueba. Ya no es la prueba objetiva. Además, el establecimiento debe elegir de manera correcta el sistema de evaluación que se pueda adaptar a las capacidades de todos los estudiantes. No aplicarles un sistema de evaluación erróneo, en la cual solo es llenar un cuestionario. No, debe de ser una herramienta, un sistema de evaluación que motiva al estudiante, de que se sienta motivado de continuar, de que, por ejemplo, si es en el área de matemáticas, debe ser un área donde debe el docente aplicar herramientas, metodologías, de que la forma de dar su clase debe ser clara, concisa y breve, y no ser de llenar el pizarrón nada más con metodologías erróneas. Capítulo número 8. Continuamos con el siguiente capítulo, que es dirigir con principios. En este capítulo vamos a encontrar 8 claves que debe para un buen director, las cuales son: número 1, debe de apreciar la individualidad del alumnado. ¿Qué quiere decir esto? De que se debe de apreciar las habilidades, los conocimientos que el estudiante debe poseer desde el primer
grado académico que se cursa, ya sea desde el nivel preprimario hasta el nivel universitario. Número 2. Debe despertar la motivación y buscar el desarrollo de su potencial del estudiante. No debe motivarlo a que busque su desarrollo y de decir, él no puede, este estudiante, él de una vez declararle que él perdió ya el año al inicio. No, es de decirle, bueno, hay que echarle ganas, hay que motivarlos a que sigan estudiando. Porque a mitad de año ya los estudiantes ya a veces en algunos momentos dicen, ya no quiero seguir estudiando porque en ese establecimiento me tratan mal, los docentes son, no hay armonía en mi ambiente. Número 3, servir como fuente de inspiración. Deben decir, el director debe ser una fuente de inspiración para el estudiante, donde decir, el director me apoya, no me pone disciplinas, pero me inspira de que yo debo de actuar de una manera correcta. Número 4, crear un sentido de comunidad, de que debe haber comunidad entre el estudiante y los padres de familia y el mismo estudiante. Número 5, provocar que la escuela avance en un clima de cambios constantes. ¿Qué quiere decir? Que todo cambio ocasiona oportunidades, que el director debe de estar atento a cambios. Si hay cambios en el plan de cursos, de estudios, debe acoplarse él a los docentes, cómo van a dar la clase, y al personal, si hay personal nuevo. Cada año se renueva el personal, se debe de acoplar él al clima de cambio escolar. Número 6, personalizar el entorno escolar. ¿Qué quiere decir? Que debe él personalizar su entorno, con quienes está a cargo, cuál es el personal académico, cuál es el personal administrativo que tiene él a cargo. Crear un plan de estudios. Por ejemplo, no voy a aplicar no voy a dar cursos que se dan en diversificado. Es muy erróneo. Es cierto, hay un área de cursos de artes industriales, sí, pero eso es para el hogar, para aplicarlos en el hogar. Debe de ser cosa que funciona, porque hay momentos y áreas en las cuales el estudiante puede desenvolverse. Y número 8, que está métodos de evaluación que mejoren el rendimiento. Deben de aplicarse metodologías de evaluación correctas. No debe ser una metodología de evaluación incorrecta y que ayuden a mejorar el rendimiento del estudiante. Hablar aquí. Bueno, continuando con el video de este resumen, vamos a hablar ahora en el capítulo número 9, que se trata de vuelta al hogar. En este capítulo se aborda el tema de la familia, pues son aquellas que pueden complementar lo que la escuela ofrece, que es en lo que nos ofrecen las escuelas, es valores, respeto, tolerancia, igualdad, equidad de género, pues porque en las escuelas a veces existe lo que es discriminación, en la cual en las familias se inculcan esos valores. Es muy raro en que los establecimientos hablen de valores a los estudiantes, o sea, del respeto hacia uno mismo, darle el amor hacia el prójimo. Es muy raro ver eso en los establecimientos educativos. Ahora ya no se da. Ahora
hay hasta a veces, hasta ocurre lo que es el maltrato entre compañeros. Entonces, vamos, para que se puedan dar pues se deben de dar estas cualidades y capacidades únicas de los estudiantes. Pues hay que ayudarlos a dar cuál es la cualidad que uno posee y cuáles son las capacidades que ellos poseen. Por ejemplo, si yo soy capaz de hacer tal tarea en determinado curso, debo de ayudar al compañero, no ayudarle en los exámenes. Como muchos dicen, voy a que me ayude el compañero de aquel a la par. No, no es así. Debemos ayudar a los estudiantes, a apoyarlos a realizar sus tareas, no hacérselas tampoco. Pasan en muchos establecimientos, él me va a hacer mi tarea, porque si no, me las paga. Entonces, no, eso es lo que ha pasado ahora en la educación, que si no lo ayudo a él, me maltrata, me pega, me quita mi comida o hace algo al respecto. Entonces hay que ayudarles a identificar qué talentos y desarrollar sus competencias dentro del establecimiento en el estudiante, y el cual el docente debe tomar el rol como el papá y la mamá de cada estudiante. No decir, él no me interesa. Claro que sí, debe de ser de interesarle, debe de importarle el desarrollo académico de sus estudiantes. Ya cuando termine el proceso escolar, pues ya el docente ya no tiene la responsabilidad del estudiante. Pues la participación activa de las familias en las escuelas es muy importante y decisiva, pero solo se dan los resultados si las escuelas hacen que la educación sea accesible para sus hijos. ¿A qué quiero llegar en este párrafo? Que la participación de los padres de familia, de cómo es el comportamiento de los estudiantes, es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar a un centro educativo, a veces uno se encuentra de decir, fíjese que el estudiante se portó mal por tal razón. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese momento? Debo de ver el por qué el estudiante, mi hijo o mi familiar se está portando mal, porque no estoy tomando no hay participación activa dentro del establecimiento, no soy parte de formar parte de esa participación, de que el estudiante, de ver mi participación ahí dentro de el establecimiento educativo. Entonces, ¿en qué momento yo pido los resultados en el rendimiento del estudiante? En ningún momento estoy viendo yo esos resultados. ¿Por qué? Porque no le estoy inculcando los valores y los principios que se traen desde la casa. Pues en la casa es la escuela donde se comienza uno a aprender. ¿Por qué? Porque es muy importante la educación en el hogar. Es en el hogar donde empieza la educación, para irlo a darlo a conocer a los establecimientos educativos como estudiante o como alumno o como docente. Mi forma de comportarme debe ser importante en el establecimiento educativo, sea el rol en el cual yo tenga dentro del establecimiento. En este capítulo encontramos es el último capítulo en el cual contextualizaremos casi todo lo que se ha platicado durante este video. Pues en este capítulo encontramos que por mucho empeño que se pongan en las escuelas en cambiar el clima general y político, que envuelve una influencia determinante en la cultura general de todo establecimiento. Los cambios
las escuelas y los establecimientos educativos necesitan cambios, pero hay momentos que se establecen políticas que son arraigadas y que los establecimientos no se sienten respaldados por medio de la política, porque a veces como las autoridades ofrecen y no llegan a cumplir. Y para que esto suceda, los responsables de la política educativa necesitan saber cómo contribuir para cambiar en el establecimiento. Pues ellos son los responsables y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los responsables de la política educativa? Pues son aquellas personas que establecen términos y condiciones prácticas a los que deben atenerse las escuelas, es decir, los miembros de los consejos escolares, los directores de los centros educativos, los políticos y los dirigentes sindicales. Esta es una trampa compleja de intereses distintos a menudo encontrados. Se ha colaborado con responsables con distintos cargos en la política. Actualmente, ahora en este momento estamos en época en la cual acabamos de elegir a nuestras autoridades, pero hay muchas responsabilidades para el próximo gobierno, pues muchos políticos en el área educativa intervienen para influir en la educación, y para que esto se dé con éxito debe favorecer el correcto uso de los establecimientos educativos, porque a veces se ofrecen reformas bien intencionadas, pero se frustran con los objetivos que se han propuesto. Como se ha visto, es un entorno complejo a nivel nacional en este país de Guatemala. Y la gestión política se plantea un complejo desafío complicado, pues la dificultad aumenta cuando las estrategias políticas se centran en objetivos equivocados y no se ajustan a las necesidades de las escuelas. Pues, en general, ¿cómo se deberían contribuir los responsables de la política al cambio en las escuelas? ¿Y qué deberían de hacer a cumplir con los 4 fines básicos de la educación, lo que son económico, cultural, social y personal? Pues antes de responder estas preguntas, vamos a ver cómo grupos de políticos y educadores están colaborando en querer cambiar la cultura del ámbito de la educación. Pues hay varias zonas muy pobres en este país de Guatemala que se han visto en dificultad a la hora de dar una clase o de desarrollar sus clases, y para desarrollar políticas públicas. Como uno de los requisitos indispensables es que los alumnos sean entusiastas, pues para educar de forma eficaz es importante estimular a los alumnos en el entusiasmo por querer aprender, pues esto conlleva a querer saber cómo aprenden los niños desde el nivel preprimario hasta el nivel superior. Y se debe favorecer con un plan de estudio variado y se debe fomentar métodos de enseñanza y de evaluación que motiven al estudiante en el aprendizaje en vez de ser un aprendizaje híbrido. Si los alumnos no están interesados en asistir al establecimiento educativo, por mucho que se invierta en el ámbito educativo, no se considera el cambio que queremos todos, porque por los costos
tanto hay que apoyarlos a que haya entusiasmo en querer aprender. Otro de los fundamentos para que se logre el cambio es de que deben de haber profesores expertos. Pues al principio de este libro hemos hablado de volver a lo básico, de cambiar de metáfora, cambiar las escuelas y tantos en estos capítulos que en la cual debemos establecer que la educación, que establecer entre el aprendizaje y la educación, que la función de los profesores es facilitar el aprendizaje, pues es una tarea que solo pueden cometer los profesores profesionales expertos, porque existen docentes en las cuales no se están especializando en realizar una formación continua. No hay buenos profesores. Hay un sistema educativo en el mundo que pueden afirmarse que son mejores que los otros, y eso no es así. También se debe crear una expectativa motivadora. Las personas pueden obrar milagros, pero si están motivadas por una expectativa estimulante y tienen una meta a la que aspiran, es una idea, esta idea futura es personal e intransferible. No, no nos, no nos despertamos, cuando nos despertamos, queremos un mañana mejor en la cual los en la cual debemos inculcar las culturas de la lectura, en la cual los estudiantes, muchos no lo hacen. A la hora de de escribir o de realizar tareas de matemáticas, muchos, por lo que a muchos establecimientos no les interesan. Hay que inculcarles las inteligencias múltiples, por ejemplo, que es lo del canto, bailar, explorar y experimentar. Los numerosos profesores y padres de familia están dispuestos a ofrecerles su apoyo en distintas políticas. Los niños necesitan políticas y perspectivas que tengan en cuenta sus intereses y circunstancias y que no se reduzcan a datos aislados en una competición política abstracta en la cual están sometidos. Y para terminar de concluir, en este libro no vamos a encontrar no una fórmula mágica y única para llevar a cabo la revolución como al principio lo indicamos en este libro, porque no hay en cada país, en cada ciudad, en cada centro educativo, escuela e incluso en cada aula, eh, que es un mundo totalmente distinto. Es por ello que debemos de partir de nuestros alumnos, hacerlos protagonistas, dándoles voz y voto en su propio proceso educativo, partiendo de sus gustos, considerando sus opiniones, dejando tomar decisiones y ayudándoles a encontrar y desarrollar sus verdaderos talentos y habilidades. Pues vivimos en un mundo en el que con un simple clic podemos encontrar información de todo tipo, que hay necesidad, que necesidad hay que los alumnos sigan memorizando datos sin sentido. Nuestro entorno ha evolucionado y las escuelas no pueden quedarse atrás. Debemos de preparar a los estudiantes para un mejor futuro y ahora, no para el de hace años. Las empresas demandan capacidad de adaptación y creatividad en los estudiantes o en los empleados, y los alumnos deben estar preparados para todo ello, no solo con el fin de satisfacer las carencias de nuestro mundo, sino para poder sobrevivir de una vida productiva eh, y plena. Y como para terminar de dejarles
esta frase. Voy a decir lo siguiente. Yo pienso poner mi granito de arena y ser parte de esa revolución. ¿Y tú lo piensas hacer? Queda eso en esa respuesta, la puedes resolver tú de manera autocrítica. Debes darte esa oportunidad de evaluarte para los docentes, como docente y como estudiante.